Hola colegas, su servidor el abo de juicio, Alejandro Ponce de León. Hoy vamos a hablar del segundo paso de la metodología para preparar una defensa efectiva en juicio. El segundo paso tiene que ver con el desarrollo de una hipótesis o teoría del caso preliminar. Antes de entrar en materia, les recuerdo suscribirse al canal, darle like y compartir a otros colegas o compañeras y compañeros estudiantes de la carrera de Derecho o de otras carreras afines, claro. Quiero decirles algo que les puede sonar obvio, pero que desgraciadamente muchos abogados y abogados no toman en cuenta. Yo a juicio voy a sostener una posición respecto al caso. Esa posición tiene que ser clara y tiene que haber sido pasada por un análisis y una preparación que me dice que esa posición tiene probabilidades o altas probabilidades de tener o ser exitosa, que esa posición pueda ser adoptada por el tribunal o juez de enjuiciamiento o jueza de enjuiciamiento. Me decían mis queridos maestros de litigación, mis primeros maestros de litigación, Mauricio Duche, Andrés Beitelman, Cristian Riego, compañeras, compañeros, a juicio no se va a investigar qué pasó, a ver si una teoría del caso es viable. A juicio se va a sostener una posición y a probar hechos que apoyen esa posición. Esa posición es lo que conocemos como teoría del caso. Pero esa teoría del caso, insisto, no vas a llegar a juicio a ver si funciona o no funciona, o vas a sostener varias a ver cuál es la que es chicle y pega en el juicio. No, eso es una irresponsabilidad. Esa teoría del caso con la que tú abres el juicio, especialmente plasmas en tu alegato de apertura, ya la tuviste que haber analizado, ajustado y sobre todo probado adecuadamente, que tiene viabilidad de tener éxito en juicio, que es algo que verdaderamente puede ser adoptado por parte del tribunal de enjuiciamiento. Y por eso es importante, como segundo paso en la preparación, contar con una teoría del caso preliminar o también, hablando del método científico, una hipótesis del caso, que requiere, insisto, de mucha, haciendo la analogía con la ciencia, experimentación o análisis o prueba para ver si se convierte de una hipótesis a una teoría del caso que finalmente valga la pena sostener en un juicio oral. Déjenme les digo, primero ustedes dirán, bueno, pero ¿en qué momento desarrollo y cómo desarrollo esa teoría del caso? Es muy sencillo, es muy sencillo. Esa primera hipótesis o teoría del caso preliminar, ¿de dónde la voy a obtener? Y tendría que ser casi lo primero que tendría que hacer, es cuando yo entrevisto al cliente. Es el cliente el que me proporciona esa teoría del caso preliminar. Él ya seguramente sabrá de qué hechos se le acusan o qué hechos se le están imputando, se le está investigando. Seguramente, si no lo sabe, a lo mejor yo ya lo investigué y le diré, mira, estos son los hechos por los cuales se te están investigando, o acusando, imputando, dependiendo del tipo de proceso en donde estemos, en qué país estemos. Y él te dirá entonces cosas como, en realidad no era una urgencia y yo no tuve tiempo de analizar o hacer los diagnósticos adecuados porque vi que estaba perdiendo mucha sangre. Hola, colegas. Alejandro Ponce de León, el abo de juicio. ¿Tienes un juicio próximamente? ¿Tienes que defender a una persona en juicio? Yo te puedo ayudar a que tengas éxito en ese juicio, a que esa defensa sea efectiva. Te lo puedo garantizar casi en un 100%. ¿Te interesa? Aparecerán los datos más abajo, tanto de correo electrónico como teléfono, y poder explorar las posibilidades, tanto de colitigar contigo y ayudarte a litigar ese juicio, como coaching que te ayude sobre todo a prepararte muy bien para ese juicio, o una capacitación personalizada y especializada. Llámame, no te vas a arrepentir y vas a ver cómo vas a tener mucho mayor éxito y mejores resultados en tus juicios. Gracias. Yo no estaba en esa fiesta donde dicen que ocurrió la violación. Yo ni siquiera estaba ahí, yo estaba de viaje. Él llegó con un arma de fuego a mi casa y me apuntó y me dijo, ya te cargó el payaso, con otras palabras. Y yo lo único que hice fue defender mi vida, tomar la pistola y con esa pistola disparar, para salvar mi vida, para defender mi vida. Con esas palabras, esa entrevista inicial, esas primeras respuestas
o explicaciones que nos da el cliente, al cual hay que pedirle que sea sincero, porque si nos miente, vamos a perder mucho tiempo y no esfuerzo. Es lo que nos da esa hipótesis teoría del caso preliminar con la que puedo empezar a trabajar. Eso es lo primero que tengo que hacer. Un error muy común que seguramente ustedes han cometido, sean sinceros y sinceras, es lo primero que hacen es ponerse a leer la carpeta o la demanda. Bueno, la demanda sí es importante porque es el primer paso, pero toda la información o los anexos a la demanda. No tiene ningún caso, porque ¿qué estoy buscando? Y se aprenden la carpeta de memoria y sacan apuntes de la... ¿Qué estás buscando? Esta teoría del caso preliminar, insisto, que te viene de la primera entrevista con el cliente, lo que me va a permitir es saber qué hechos buscar. ¿Y qué hechos voy a buscar? Hechos que tienen que ver con el primer paso, que contradigan, pongan en duda, o hechos incluso incontrovertibles, de la teoría del caso de la Fiscalía o la Protectora, y hechos que en dado caso respalden esta hipótesis teoría del caso preliminar. ¿Qué va a suceder? Yo empiezo ya entonces solo con una lectura, porque es una lectura muy enfocada, ya sé qué hechos estar buscando en esa carpeta de investigación, en esa información que surgió del descubrimiento en materia civil. Y entonces eso me podrá permitir justamente decir, caray, hay hechos suficientes, principalmente en la carpeta, que veremos más adelante, se probará a través de los contraexámenes, la principal herramienta de defensa de una defensora o un defensor en juicio, que nos podrán decir, pues hay que descartarlo. No, yo le prometo que nunca toqué a la víctima, no, o sea, ni siquiera me la acerqué, ni un beso le di. Y una de las primeras cosas que encuentro es un dictamen hecho a un exudado vaginal de la víctima, en un caso de una acusación de violación, ¿verdad? Donde aparece restos o líquido espermático cuyo ADN coincide con el de tu cliente. Esa teoría del caso te la tienes que descartar, ¿sí? Ese va a ser un hecho incontrovertible, por ejemplo, un ejemplo de un hecho incontrovertible, si está bien hecho el dictamen, etc. Y ya veremos que incontrovertible no es que es difícil de controvertir, es incontrovertible. Bueno, pero lo que más va a suceder si el cliente me fue sincero en esa primera entrevista o en las entrevistas subsecuentes es que la teoría del caso se va a ir afinando, ¿no? A lo mejor algunos hechos los voy a ir afinando, no la voy a descartar por completo y voy a ir afinando esa teoría del caso. A lo mejor no es tanto un error el que cometió un error de tipo, sino derecho, a lo mejor no es tanto que esté justificada la conducta, sino más bien, insisto, él pensó que esa persona que se metió a su casa era un ladrón o una ladrona, ¿vale? Entonces, tengo que tener en este segundo paso material de trabajo para poder, insisto, guiar mi análisis, que es el tercer paso de la carpeta de investigación o de la información que surge del descubrimiento en materia civil o familiar, pero además para ir viendo si esa teoría del caso eventualmente se puede sostener, principalmente con los contraexámenes en un juicio oral, y es viable, por lo tanto. Entonces, este sería el segundo paso muy importante. En el siguiente capítulo veremos un tercer paso, que es cómo llevar a cabo el análisis de una carpeta de investigación en preparación del juicio, ya con estos dos elementos muy claros, ¿verdad? Ya sabiendo qué buscar, qué hechos son importantes y qué tengo que plasmar en un momento dado. Y desde luego que van corroborando, no, insisto, sobre todo mi teoría del caso preliminar, ¿vale? Les vuelvo a insistir, háganme el favor de suscribirse, los veo en el próximo capítulo, compartan este capítulo también. Muchas gracias. Hasta la próxima.